Mis amigos, sean todos bienvenidos a este podcast número 18 sobre derecho de familia y migratorio, donde siempre traemos temas de muchísimo interés y bueno, también usted puede presentarnos sus inquietudes que, por supuesto, nuestra querida Katie Peña, bienvenida. Gracias. Le va a dar la entrada, ¿verdad que sí? Claro que sí. Bueno, para mí un placer estar aquí en este espacio compartiendo con la doctora Carmen Herrera, un espacio educativo donde usted aquí podrá hacer sus preguntas, inquietudes de manos profesionales, pues estaremos respondiéndole. Así que comparte este en vivo con personas que ustedes sientan que necesitan aclarar algunas dudas de algunos procesos migratorios y que cada una de estas informaciones que compartimos por aquí, doctora, es de bienestar para esa familia que necesita iniciar un proceso o que ya está en un proceso y tiene muchísimas dudas, y es válido, señores, porque con toda la información que anda circulando por ahí, es válido tener esas dudas y preocupaciones. Y aquí estaremos tocando temas interesantes, doctora. Claro. Estaremos hablando de cómo manejar la estancia de visado B2 por asuntos de salud. Sumamente importante. También vamos a recomendarles sobre los casos que aplican para la extensión de estadía, cómo sería todo esto. Y si estoy en un proceso judicial, civil o penal, ¿podría continuar en una petición? Estas y otras inquietudes pues estaremos compartiendo por aquí de mano de la doctora Carmen Herrera. Dejen sus preguntas, inquietudes y compartan este en vivo. Fíjate que, como siempre, traemos temas de muchísimo interés, familias que se comunican con nuestra firma, que nos presentan sus problemáticas y bueno, y esa labor altruista que hemos tenido desde los inicios de nuestra profesión, pues también ha abierto muchísimas ventanas con los temas, con la familia de esos casos resueltos. Así y fíjate que precisamente trabajamos para usted que sí puede llegar a nuestra firma y aquellos que no pueden llegar por alguna razón, limitaciones económicas, pero fíjate que tantas personas con limitaciones de recursos económicos, pero sí con vínculos familiares, ya sea el hermano ciudadano de los Estados Unidos, la madre residente hace muchísimos años en Estados Unidos y por aquello de que, bueno, no domina el inglés, no se deciden a prepararse, no buscan la ayuda idónea para tomar el examen. Fíjate que en Estados Unidos, en cada estado hay centros de capacitación para las personas tomar el examen de ciudadanía. Sí. Y te tengo un ejemplo, que de veras que aquellas personas muy llegadas a nosotros conocen el caso, y es un caso muy famoso, muy jocoso, de la señora Melania, que trabajó en la casa de mi suegra por más de 20 años y bueno, ella no tenía grandes avances educativos, solo algunas cosas y demás, escribió un poquito, leía y esto, pero tenía una petición de un hermano. Y como sabemos que es una de las categorías más lejanas, pues desde que Melania te brindaba un cafecito, te hablaba de la petición. Y yo, bueno, Melania, pero no se preocupe, mire, usted tiene que aprender a ir viendo algunas preguntitas de cómo llegar a los Estados Unidos. Y como a usted le gusta comer tanto y tomarse su café, tiene que saber pedir una comida, un plato básico, etcétera, etcétera. Pues ella relajaba y aprendía cositas. Bueno, un día llegó la petición. Le asistimos, colaboramos con ella, fue a su cita, todo, su expediente, todo bien, y se va a los Estados Unidos. Bueno, pasa el tiempo, Melania siempre nos llamaba, cada cierto tiempo conversábamos con ella, y bueno, y en el gobierno de Kamala Harris, de Biden, fue vicepresidenta con Joe Biden, pues ella tomó el examen de ciudadanía. Wow. Se preparó todo, tuvo mucha suerte, Dios fue muy generoso, parece que el oficial que la trató era muy bueno y las preguntas fueron suave, la llevó bien. ¿Cómo se llama la vicepresidenta de la República? Y dice ella, mire doctora, en ese momento a mí la cabeza se me nubló y yo pensaba, Camara, ¿cómo es? Bueno, ella dijo lo que pudo. Exacto. Otra cosa que le gustaba de los Estados
Estados Unidos, que porque ella decidió quedarse luego de la petición, y ella comenzó a decir dentro de su malísimo inglés lo que pudo. Y bueno, ella es ciudadana hoy. Wow, una mujer muy luchadora, muy trabajadora. Entonces, ¿qué significa eso? Que usted tiene muchísimos años siendo residente de los Estados Unidos, comience a escuchar esos videos, esas preguntas básicas, sí, ¿ok? Ajá. Y siga buscando otras historias, que como hay muchas Melanias, así que claro que sí. No, doctora, y también la iniciativa de que tú dar el paso con seguridad y con fe de que si Dios te puso ahí, ¿verdad? Es para un bonito propósito, y usted tiene la capacidad de hacerlo, de aprender esas preguntas, todo lo que nosotros nos proponemos lo podemos lograr en manos de Dios, claro. Así es. Y avanzar, señores, porque de eso se trata. Hay que ir avanzando poco a poco, pero creciendo. Claro, con por fe mejoría. Y actitud, definitivamente. Así es, doctora. Y fíjate, Katie, antes de entrar en los temas, que no quiero dejar de comentarte otra problemática que se está viviendo ahora en los Estados Unidos. Cuéntenos. Fíjate que los residentes en Estados Unidos tienen ciertos beneficios, ¿verdad? Hay un beneficio a través de la sección 8, que es para la provisión de vivienda a personas de muy escasos recursos y que tienen una trayectoria en Estados Unidos. Y bueno, las personas se convierten en residentes, aplican y bueno, están en un listado ahí para esperar una vivienda bajo esta sección. Pero ¿qué resulta? Estados Unidos, porque los beneficios Estados Unidos, porque los beneficios no es lo mismo presentar ese pasaporte estadounidense que esta green card estadounidense también. O sea, si vamos a la fuerza legal, la tiene el pasaporte. Un ciudadano de los Estados Unidos sale de vacaciones o dice me voy a pasar 8 meses en la República Dominicana o en otra parte del mundo y no tiene que darle explicación a nadie, pero no, el residente sí. Sí. El residente tiene que debe residir en los Estados Unidos, y si no lo hace, pues entonces tiene que acogerse a ciertos procesos. Sí, claro. Que le vamos a decir un día de esto, ¿verdad? Todos los procesos que usted puede acogerse. Vamos a ver, Katie, los temas que tenemos para hoy. ¿Sí? Así que aprovechen de esos beneficios y den el paso con fe. Claro. Iniciamos con los temas que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. El primero, doctora, es cómo manejar la estancia con un visado B2 por asuntos de salud. Estupendo, fíjate que precisamente generalmente se aplica para este tipo de visa cuando hay una problemática de salud, porque se otorga está dentro de su categoría el propósito médico, y precisamente cuando te otorgan este visado, tú entras a los Estados Unidos, no es que, bueno, te lo pueden otorgar por 1 año, por 2 años, pero no es para que la estancia sea prolongada a este nivel. Okay, entonces, ¿qué tiene que hacer una persona que llega a los Estados Unidos por un problema de salud? Bueno, lo primero es que usted tiene una cita médica, ¿verdad? En esa cita médica van a pasar cosas, le van a poner estudio, una próxima cita, y entonces la persona dice, pero bueno, yo entré con este visado, que aunque es múltiple, pero yo no me puedo quedar, no me debo quedar sin iniciar ninguna acción, 6 meses, 1 año, y ya ve que tiene una cita para 3 meses, un estudio que los resultados también son lentos y demás, y se va complicando la situación. Entonces, esta persona al 4º mes debe decidir solicitar, aplicar para un permiso de extensión de estancia. Ok, este proceso lo iniciamos por el USIS de los Estados Unidos. Se pagan los impuestos correspondientes, y créanme, señores, que todos los impuestos comienzan en estos casos de $635. Ya usted tiene que ir pensando en 1,100, 1,200, etcétera, etcétera. Tiene que organizarse. Para cada proceso. Las tarifas, y de hecho hay una amenaza también de aumento de tarifas para los impuestos consulares. Pero bueno, esto siempre se ve cada año. Lo que digamos que no se espera muy recurrente, porque el año pasado también hubo un aumento de tarifas, pero bueno,
Eso no se queda. Entonces, usted tiene que estar atenta a que cómo van las citas médicas, cómo va el proceso, porque hay que hacer esa solicitud de extensión de estancia. Y bueno, ya que usted la hizo, pagó los impuestos correspondientes, se introdujo el expediente, pues la espera. La espera generalmente son largas para esto, ¿ok? Entonces, mucha preocupación. Bueno, ¿y qué hago ahora que no me dicen nada? Entonces yo sigo con mi proceso médico, pero ya hay un expediente, hay una prueba de pago de impuestos y hay un comprobante de depósito de aplicación para ese proceso. Esa es la prueba que usted va a utilizar para posiblemente su renovación de visado más adelante. El punto es que no se debe quedar sentada, tranquilito, esperando que, bueno, la próxima cita. No, porque yo me quedé, miren, esa excusa, querida, mira, es constante. No, porque, mire, doctora, me pusieron esta cita a los 4 meses. Yo esperé, después de eso me ordenaron un estudio y tal cosa, y yo me fui quedando. Entonces, mire. No tienen que ir reportando todo eso. Claro, no, para un seguimiento. Definitivamente, y guardar ese comprobante, no importa que esa solicitud de extensión de estancia se la contestaron al 1 año y medio, porque se está dando. No, usted guarde la prueba de su expediente, la constancia ya del mismo, y bueno, y siga adelante, pero para todo hay que cumplir con el protocolo, y esto es importantísimo. Sí, no podemos hacernos los locos, señores, porque después, cuando vienen para atrás, dicen, no, pero mire, usted no reportó nada de eso. Entonces, alegando ignorancia, donde hay mucha información. Exacto, tú lo has dicho, información para cada situación, para cada tema. Así porque fíjate lo lastimoso que uno ver personas que van frente a un cónsul. Están aplicando para una visa, pero ellos entienden que es una renovación. ¿Por qué? Porque tuvieron visa hace 2 años, hace 5 años, pero un pésimo manejo. Y entonces, bueno, señora, pero mire qué pasó. Cuando usted viajó en tal fecha, usted duró 9 meses, ¿no? Entonces, la persona está sacando, señores, hasta usted ha visto esta prueba de sonografía, radiografía grandísima que te daban con un folder orange, y eso, lleva ese folder y le está sacando eso al cónsul. No, eso no lo quieren mirar, hermano, no lo quieren dejar entrar con eso ya. ¿Verdad? Sí, no, porque ellos creen que con todo exacto, esos oficiales no están para ver estudios médicos, resultados de eso, no, pero sí para observar una copia de un expediente que usted introdujo en un momento de necesidad por una extensión de estancia. Entonces tienen que utilizar su visa de manera oportuna, señores, porque el régimen de consecuencia es muy delicado y le va a afectar si usted no lo hace como tiene que hacerlo, ¿eh? Sí, no, y después estamos quejándonos, doctora. Pero claro. No, pero ese cónsul no estaba en mí porque mire cómo me negó la visa. Pero, señores, también uno tiene que ver todas las acciones que uno hace. Claro. A veces la falta de información. Señores, queremos hacer los procesos nosotros mismos sin tener conocimiento. El dominicano es muy creativo, doctora. Claro, y realmente esas son cosas que no nos favorecen en medio de nuestros procesos migratorios. De ninguna manera se hacen daño a sí mismos, de verdad, con estas situaciones, por la falta de asesoría oportuna, el procedimiento indicado. Y bueno, como decíamos en principio, qué bueno que este podcast, gracias a este prestigioso medio, pues llegue a usted, a sus hogares, a su oficina, porque es que pueden ver las pautas apropiadas para cada proceso y evitar las sanciones, ¿entiende? Qué bueno, me cancelaron el visado. Entonces, mire, hay un cuestionario. Eso fue lo que el cónsul me preguntó y eso fue lo que yo dije. Pero ¿y la sanción? Esa sanción es de 5 años. ¿Y qué pasa ahora? No, mire que tengo mi hijo estudiando allá, se va a graduar, pero entonces tuvo un mal manejo de la visa y ahora tiene una sanción. Entonces hay muchas sanciones, hay un régimen de consecuencias muy amplio y hay que evitarlo, eso es así. Así es, Vemos doctora. El segundo tema, ¿qué te parece? Pasando para el segundo tema que tenemos para el día de hoy para ustedes es
te comentamos sobre los casos que aplican para la extensión de estadía. Doctora, ¿cuáles casos aplican para esa extensión que muchos dominicanos a veces por desconocimiento no sabemos cómo hacerlo? Claro, fíjate también qué situaciones se dan. Por ejemplo, se otorga un visado de estudio y esa persona que fue a estudiar a los Estados Unidos cumplió con el pensum, cumplió con la agenda, pero ¿qué resulta? Que al término ya de los estudios y al expirar esa visa, esta persona se ha enfermado o tiene una situación, ya sea con un pariente, un caso que definitivamente tiene una evidencia, tiene una prueba, un elemento probatorio para poder solicitar una extensión de esa estancia. Entonces, como decíamos en la introducción al tema, tiene que tener esa prueba para cuando vaya a buscar esta persona que va a aplicar para otro tipo de visa, por ejemplo, porque fue y estudió 1 año, 2 años, tuvo una situación, pidió una extensión de estancia, se quedó 8 meses más, pero bueno, vuelve al país. Generalmente ya casada, con dominicano o con un extranjero y se establecen aquí, pero quiere viajar. Pero ¿cómo usaste esa visa? No hizo nada, no solicitó el permiso de extensión de estancia, tuvo que quedarse definitivamente sin la autorización debida. Entonces, aquí está sentadita con su ciudadano y con un niño también, ciudadano de los Estados Unidos. Y ella sin nada. Ay, Dios mío. Mira, por eso es que uno tiene que saber cómo utilizar esas estancias que nos diferencia permiten. Que entonces, fíjate, casó con un ciudadano, tiene intenciones de iniciar un proceso, un protocolo para reunificarse con este esposo ciudadano o con esta esposa, ¿verdad? En el caso que suceda, pero ¿qué pasa? Que si no solicitó el permiso de estancia, entonces tiene la sanción. Va a tener un impedimento de entrada a los Estados Unidos por un periodo de 5 años. Entonces, ¿qué resulta? Que para este proceso, esta persona tiene que agotar todo este tiempo de sanción porque definitivamente no tiene un waiver para estos fines por esta circunstancia. No, y entonces luego que pasen esos 5 años, ver si ellos... Sí, generalmente, porque fíjate, lo importante de la información. Estamos hablando que está mal, claro, está mal que no te someta al protocolo debido y vas a tener un régimen de consecuencia como indicábamos, pero fíjate la diferencia entre los distintos regímenes de consecuencia, ¿verdad? Una felonía agravada. ¿Qué es una felonía agravada? Cuando una persona comete un crimen, ha violentado una ley penal, por ejemplo, en los Estados Unidos, entonces ya esta persona tiene un problema mayor. Que al momento de querer viajar a los Estados Unidos por una petición, por ejemplo, va a enfrentar una situación y bueno, y en muchísimos casos hay personas que no calificarán, dependiendo de cuál es el grado de esta felonía agravada. Entonces, cuando hablamos de extensión de estancia, estamos hablando de un mal uso, un mal manejo de esta visa que tiene la sanción que indicaba, pero no así de una felonía agravada, porque hay personas que también por violentar una norma se convierten en inadmisibles hasta de por vida. Exacto. Porque la ley establece sanciones de 20 años, pero te cuento, esos 20 años, hay mucha gente que lo cuenta, lo cuenta y van pasando el tiempo y bueno, y te buscan muy entusiasmados porque han pasado 20 años. Y yo le digo, ¿y cuál fue la circunstancia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué fue que usted tuvo acusado? ¿Lo sometieron? ¿La sometieron? ¿Usted cumplió? ¿Cuál es la situación? Vamos a ver el caso. Pero hay personas que no califican ya porque se pueden considerar un peligro para los Estados Unidos. Entonces, no es un país que te tiene unas sanciones de 20 años y pasaron esos 20 años y ya la puerta está abierta. No, hay que ver cuál fue el tipo penal para analizar si esta persona va a ser susceptible de un waiver o perdón, porque sí,
hay varios tipos de waivers y perdones, pero definitivamente quienes aplican, no todos aplican para lo mismo. Exacto. Okay. Entonces, cada caso es único y definitivamente siempre tenemos que mencionar esto porque definitivamente, reitero, hay que observar las problemáticas para que la eviten. Exacto. Doctora, y me surge una pregunta, un caso que estuvo circulando en esta semana y es los dominicanos que le dan para que puedan hacer maestrías en España y a veces se quedan allá en España trabajando, no solicitan esa extensión que necesitan, que en el caso de Europa también sería lo mismo. Bueno, fíjate que viajar, tú vas a estudiar lo que sea, un máster, etcétera, se viaja con una visa de estudios, pero España es diferente, por tú tener ya 2 años de residencia continuo, puede aplicar para la residencia per se. Fue una consideración en un programa especial para estudiantes. Entonces, esto no se da para Estados Unidos. Estados Unidos tiene que tener un peticionario que califique, por supuesto, para poder reunificar esta familia. Pero España, vamos a decir que ha modificado sus normas, la ley de extranjería española, de una manera que permita que el tiempo de estancia, por supuesto, estancia legal, te permitan ya aplicar para un tipo de residencia X. Y esto es muy importante, se están promoviendo, ya que te entraste en este tema tan entusiasta y que de verdad que a los dominicanos les gusta muchísimo, porque España de verdad que tiene ventanas muy amplias para el mundo en estos momentos. De hecho, vimos como hace poco tomaron decisión de regularizar a personas, por supuesto, siempre que no están en conflicto con las leyes, que tienen una oferta de trabajo, que han residido varios años en esta nación europea, pueden aplicar para la residencia. Entonces, en este tema también en Europa, específicamente España, tiene esta facilidad que usted estuvo estudiando por varios años y bueno, al término de esa residencia continua, en España pueda aplicar para la residencia. Sí, esa es la importancia de tener la información de manos de personas calificadas, porque cada región es distinta, doctora, y tiene sus reglas, tiene sus procesos migratorios distintos. Por eso la importancia de uno asesorarse cuando uno va a tomar una decisión. Y sobre todo, hacerlo de manos profesionales, doctora, para que no nos pase, pues, todas esas cosas que hemos estado hablando, de que pueda tener luego un proceso, pues, difícil, le cancelen cualquier visa, le cancelen cualquier proceso migratorio que esté vigente, por la falta de información. También, doctora, pasando al último tema que estaremos conversando el día de hoy, es si estoy en un proceso judicial, civil o penal, ¿podría continuar una petición? Bueno, definitivamente hay que entrar en qué tipo de proceso tiene esta persona, porque vámonos por el lado bueno primero, ¿verdad? A veces por lo que tú tanto mencionas, que es tan oportuno el desconocimiento. Hay personas que, bueno, yo no quise entregar mis documentos y no fui a la audiencia porque hay una demanda en el tema de una determinación de heredero y que, bueno, hay un conflicto con eso, con lo que dejó mi papá, mi mamá, etcétera, etcétera. Pero yo no quiero nada de eso, yo no quiero estar en ese conflicto porque yo tengo una petición. No, ese conflicto, esa demanda legal, ese proceso judicial no le va a traer a usted un problema con esta petición, porque usted es parte de un proceso ya sobre unos derechos adquiridos. Entonces, usted nada más tiene que tener pleno conocimiento de esta situación para usted frente a un cónsul que tiene una cita. Pero bueno, cuando digita su nombre y eso, pero me sale tal cosa, usted está en un proceso, porque todo está vinculado a la justicia, a la Junta Central Electoral, la Policía Nacional, etcétera, etcétera. Y usted dice, sí, mire el proceso aquí, pero lo propio es que se lo comenten a la oficina jurídica que le está llevando el proceso, para que no sea la sorpresa frente al cónsul. Sí, lo que pasa que hay una sentencia, pero
el nombre, sus generales están en esa sentencia, en esa disposición que usted tiene que explicar a este consulado, ¿entiendes? Entonces, lo que hacemos en estos casos es que se documenta la persona con un expediente adicional para poder comentar sobre esto, pero además dentro del manejo del caso sí lo observamos porque es muy importante. Eso es en materia civil, por ejemplo, sin ningún inconveniente mayor. Ahora bien, vamos a dar la vueltecita al tema penal. Cuando esta persona está en un caso penal, ¿por qué? Porque lo hemos visto lastimosamente en muchos jóvenes, porque fueron acusados de hurto en un proceso, etcétera, etcétera. Pero ¿y cuándo falleció una persona en ese proceso? Ay, ay, ay. Que hay una persona muerta donde esa persona que se va a beneficiar ahora en una petición fue coacusada. Y bueno, no hubo un no al lugar, esta persona realmente quedó en libertad porque no se demostró que tuviese vínculos, etcétera, en este caso, pero ¿y la presunción para temas migratorios? Ya aquí sí tenemos un problema, ¿eh? Sí, y se queda eso ahí dentro de... Bueno, entonces ya ahí hay un protocolo muy amplio que hacer, donde se tienen que solicitar unas certificaciones a prisiones, se va también a buscar certificaciones en todos los tribunales del país, de la jurisdicción de este aplicante, ¿no? Para ver cuál fue el caso, en qué quedó el caso, etcétera, etcétera. Pero realmente cuando son temas penales, aquí sí, no todos los temas penales, vamos a decir que es una condición para su inadmisibilidad, no. Hay personas que han estado en procesos penales precisamente por hurto, que se da mucho en las grandes empresas, y bueno, fue solo una acusación porque en el departamento se perdieron, ¿verdad? Se extraviaron 500,000 pesos y habían 10 empleados, entonces a los 10 empleados fueron investigados en un departamento de investigaciones de la Policía Nacional y esa persona aparece en ese expediente. Pero esa persona fue favorecida con un no al lugar, no fue parte del proceso legalmente ni intencionalmente, etcétera, etcétera, entonces quedó fuera del caso, pero hay que pelear mucho, hay que batallar en el proceso para demostrarlo, ¿eh? Claro, o sea, se puede, pero teniendo pues la asesoría pertinente, dependiendo de cuál sea la situación que esa persona haya tenido. Y si quieren alguna información, iniciar algún proceso o pues que le den continuidad a algún proceso que usted tenga vigente, puede comunicarse a la oficina de la doctora Carmen Herrera al número 809-683-1399 y ahí iniciar su proceso de manos de profesionales seguros que le va a ayudar en cada una de las necesidades que ustedes tengan en este momento. Para nosotros un placer, ¿verdad, doctora, compartir este espacio con ustedes? Espero que haya sido de ayuda y que nada, para la próxima estén pendientes, comparten este en vivo, se quedará grabado aquí en el canal de YouTube, así que pueden refrescarlo para ver informaciones, ver los otros episodios que hemos tenido, que están ahí también, y poder pues aclarar muchas dudas que hemos estado hablando por ahí. Así es, eso te iba a decir, que de verdad es propicia la invitación para observar esos 17 episodios con este 18, porque ha sido un tiempo preciosísimo y bueno, seguimos por más, ¿eh? Claro que sí. Así que muchísimas gracias, bendiciones y bueno, como siempre, contentísima de que nos acompañaran en este episodio número 18. Nos vemos en el 19. Dios mediante. Bye. Bendiciones.